Hablemos de la guerra justa, aunque suene irónico. ¿Cómo es una guerra justa? ¿Cuándo se libra una guerra justa? ¿Y qué hace realmente justa a la guerra? Cuando hablamos de justicia, no es lo mismo que cuando hablamos de justificación. Muchos piensan que lo justo de la guerra es el bien común luego de ella, los beneficios que puede traer ganarla. Pero ¿qué pasa con las desventajas durante la guerra? ¿Qué pasa con las muertes que vemos como números? Con las personas que empiezan a ser solo un blanco. Realmente no pasa nada, porque la guerra no es justa, aun cuando debe librarse. Paremos de hablar de la guerra. Hablemos ahora de derecho. Para ser más específicos, del derecho en la guerra, del ius in bello. Desde 1949, con los convenios de Ginebra, se comienza a hablar del ius in bello, de los parámetros para regir los comportamientos durante un conflicto armado, de derecho internacional humanitario. ¿Y qué pasaba antes del 49 con la guerra? Que era igual de injusta que después de reconocer la existencia de este derecho. Siempre ha sido injusta, solo que ahora está regulada. De cualquier forma, ¿qué hacían las personas antes del 49 para justificar haber ido a la guerra? Albert Bandura lo explica con su teoría de la desconexión moral. Mediante ella, las personas que iban a la guerra lograban desactivar su mecanismo de moralidad, ese que te dice qué está bien y qué está mal, y que regula el comportamiento del hombre para con el hombre sin necesidad de que una ley lo ponga por escrito. La teoría de la desconexión moral funcionó de una manera muy peculiar, dando justificaciones morales a los actos que podrían considerarse inmorales. La guerra es un acto inmoral, pero aquello que pone fin a la guerra es un acto moral, porque acaba con algo que se supone que está mal. Es la reencarnación del famoso "el fin justifica los medios". Retrocedamos ahora hasta 1945, teniendo en cuenta ese ius in bello y esa teoría de la desconexión moral, y veamos como un agente externo cómo se justifica la guerra por el fin de la guerra. No hablemos ya solo de derecho, ni hablemos ya solo de la guerra. Hablemos del proyecto Manhattan, lo que es más probable que lo conozcamos, del lanzamiento de bombas en Hiroshima y Nagasaki. Hablemos, en síntesis, de historia. El proyecto Manhattan inició con dos primeros ensayos, Alamogordo, Nuevo México. Pero no nos importa realmente el segundo ensayo, nos importa el primero, en el que el físico Robert J. Oppenheimer ya sabía lo que iba a pasar, y lo resume citando al Bhagavad Gita. Me he convertido en muerte, el destructor de mundos. Oppenheimer está hablando de la bomba nuclear. Concretemos ahora. La primera bomba cae en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. La llaman Engolagai, en honor a la madre del piloto del bombardeo que la conducía, Paul Tibbets. Era de uranio, de 15 kilotones, el equivalente a 13.000 toneladas de TNT en potencia, o lo que es lo mismo, la receta perfecta para la muerte de cientos de miles de personas. La segunda bomba cae el 9 de agosto del 45, en Nagasaki. El presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, la llama Fat Boy. Esta bomba pretende ser 10 veces más potente que la primera y deja 70.000 muertos. De todas maneras, los daños causados por la primera bomba ya podrían haber adelantado esta rendición, por lo tanto, que justifica realmente el lanzamiento de la segunda bomba. Algunos podrían considerar que lo justifica la promesa de acabar con la guerra rápido. Otros podrían considerar, quizás con mayor razón, que ya no se trataba de la rendición de Japón. Se trataba de guardar rencor. Hablemos entonces de venganza, de vengar la muerte de aproximadamente 2.000 americanos en el ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941. Cuando se trata de venganza, no podemos seguir hablando de derecho ni de justicia. Hablemos casi de instinto y reacciones, de algo más natural que la ley, el ojo por ojo y el diente por diente. El lanzamiento de bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki es un claro ejemplo de la justificación moral de la guerra, de cómo acabar una guerra bajo el precepto de que hacerlo por el bien de los nuestros sin importar los tuyos es suficiente. Si mantienes a todos al margen de lo que sus acciones pueden provocar, en este caso cientos de miles de muertes, les eximes de la carga psicológica y moral. Cada persona sabe lo que necesita saber y nada más. Cuando eres un soldado no puedes más que seguir una orden, no puedes más que atenerte a lo que tienes que hacer y a nada más. Nada más que cientos de miles de muertos en nombre de una paz maltrecha.
Es curioso cómo en apenas 40 segundos pueden cambiar tantas cosas. En 40 segundos alguien acaba de encontrar la cura del cáncer. Una nueva vida aterriza en el mundo, así como otras muchas se desvanecen. Una joven más es violada mientras volvía hasta la casa por una calle poco transitada. Fusilan a un poeta o se da un golpe de estado. Porque 40 fueron los segundos que tardó en caer la primera bomba atómica de la historia. 40 segundos que convirtieron un día claro, tal y como mucho después lo describieron los que sobrevivieron a la masacre, en destrucción, caos y miseria. Una ciudad en la que cientos de miles de personas habían construido una vida, unos sueños, un pasado, pero sobre todo, un futuro. Las pérdidas fueron incalculables. Se dice que el número de víctimas instantáneas fue de 70.000, que se multiplicó por 2 antes de que acabase el año. Supongo que es algo difícil de saber. Tendemos a considerar muerto únicamente a quien pierde la vida, pero ¿qué ocurre con la madre que perdió a sus hijos, el joven que perdió el amor de su vida, o la inocente niña que perdió un brazo, una pierna o, lo más importante, su infancia? Se le da siempre mucha relevancia a las defunciones, y se habla poco del dolor que supone ser el superviviente, el que permanece ahí, debajo de los escombros, viendo cómo lo que antes era tu hogar se convierte en una hora de dolor, ruido, llanto. Se intentó justificar de muchas maneras, algunas más aceptables que otras. No obstante, eso no cambia lo que fue en realidad una carnicería. Varios manuales e historiadores lo comparan y se cuestionan si realmente se diferenció en algo del genocidio nazi. Su respuesta, que sí, que son inasemejables. La verdad, en ambos casos murieron civiles inocentes, individuos que no tenían realmente nada que ver con el trasfondo del asunto. Puede que lo acontecido en Hiroshima sea incluso peor, pues no solo se acabó en menos de un minuto, con cientos de miles de vidas, sino que además fue devastador el impacto que tuvo en la naturaleza. Incendios interminables, huracanes, lluvia radiactiva. El siguiente día fue impresionante. Simplemente Hiroshima se había volatilizado, dicen algunos testimonios. Tan solo 3 días más tarde, este martirio se repitió. Otro B-29 lanzaba otra bomba, esta vez contra Nagasaki. Irónicamente, no era esta ciudad el objetivo original. El ataque estaba planteado contra Kokura, pero su cielo se había despertado nublado y decidieron optar por la segunda de la lista. De nuevo, cientos de miles de existencias arrasadas y únicamente por una casualidad. Qué caprichoso es el mundo. Esa bomba no solo se cobró vidas, diezmó familias y causó una cuantiosísima destrucción, explica el actual alcalde de Nagasaki, Tomi Taue, en una charla con periodistas extranjeros. También dejó profundas heridas en los cuerpos y las mentes de quienes sobrevivieron. Como si todo esto no fuera suficiente, a toda esta catástrofe le sucedió el infierno de la radiación. Y no hablamos solo de las consecuencias físicas y evidentes de haberte visto sometido a esta, sino el estigma de que así fuera. Lo llevaban con vergüenza, eran apartados. Se tenía miedo de que los futuros hijos de los supervivientes nacieran con problemas congénitos. Estaban traumatizados, aterrorizados. Era una pesadilla que aparentemente no acabaría nunca, porque aunque a efectos prácticos lo hiciese, los gritos, la sangre y el caos perseguirían hasta el fin de sus días a quienes lo presenciaron. Los impactos de una bomba atómica son francamente evidentes y previsibles. Bajas humanas, recesión y crisis económica, inestabilidad y tensión internacional, pesimismo social. ¿Pero qué ocurre con la leucemia o el cáncer de mama, que según estudios clínicos aumentó tras la explosión? Los datos muestran un aumento en la incidencia de leucemia en la población total expuesta en comparación con la población total no expuesta de las dos ciudades. Se encuentra un aumento muy significativo de la incidencia de leucemia en los sujetos expuestos a la radiación a distancias de menos de 2.000 metros en comparación con los expuestos a más de 2.000 metros. Al final Estados Unidos consiguió su objetivo, firmando a Japón la rendición el 15 de agosto de 1945. Con esta capitulación se daría fin a la Segunda Guerra Mundial. Es complicado encontrar puntos positivos en lo referente a un conflicto bélico, sin embargo, se le puede considerar tal a la aprobación en julio de 2017 del Tratado de la ONU para la prohibición de las armas nucleares, pero para su entrada en vigor es necesaria la firma de 50 países. Hasta el momento solo lo han suscrito 40. Entre ellos no está ni siquiera Japón, dado que disfruta de la protección nuclear estadounidense. Tras Hiroshima y Nagasaki, la agenda global quedó marcada por la necesidad de establecer un control sobre la energía atómica. De una parte estaban aquellos partidarios de un control exclusivamente estadounidense, y de la otra quienes apoyaban la tesis de que fuera la ONU la que la controlase a través del Consejo de Seguridad. Tal vez los científicos responsables de la creación del artefacto atómico debieron hacer lo mismo que Leonardo da Vinci al inventar el primer submarino de la historia, esto es romper los planos por temor a que el hombre lo utilizara para destruir la civilización. Desgraciadamente, el género humano no pensó como Leonardo, afirma un tecnólogo mexicano.